Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el silencio así tan inmediato. Da gusto. Bueno, pues nada, gracias otra vez por estar aquí, por acompañarnos en la segunda jornada y, bueno, pues sin más demora vamos a comenzar. Les quiero presentar al ponente con el que vamos a comenzar. Él es Juan Ángel López Manzanares. Podría hacer una presentación muy amplia y llevarme tiempo porque realmente ha hecho mucho trabajo y nos conocemos desde hace ya mucho tiempo, pero bueno, vamos a ser breves. Él es conservador en el museo, conservador de la colección Carmen Thyssen, y ha comisariado una exposición que, si no recuerdo mal, ustedes ya vieron, que era al aire libre, quizá. No, vieron Pizarro, ahora que me acuerdo, perdón. Bueno, fue hace 2 veranos. Comisario al aire libre. Él les mencionará algún proyecto en los que está trabajando ahora. Pueden ver por las tardes también, como están haciendo las visitas, la pequeña exposición de miradas cruzadas titulada Acabado, inacabado. Él lo mencionará. Y ahora mismo está trabajando en un proyecto sobre el pintor Raúl Dufy. Bueno, comisario de exposiciones, coordinador en otros casos y bueno, pues ha escrito también numerosos artículos y estudios, ¿no?, de trabajos de investigación. Y nos va a hablar de algo que yo creo que a todos nos apetece mucho y es esa palabra turismo. En su título es muy, muy sugerente. Bueno, pues Juan Ángel, cuando quieras. Gracias. Hola, muy buenos días a todos por venir aquí. Muchas gracias a Ana Moreno por su presentación y por haberme invitado a este curso. También a María Dolores Antigüedad y a los profesores de la UNED, con los cuales ya el año pasado di una conferencia aquí relacionada un poco también con la exposición al aire libre. Y bueno, cuando Ana Moreno me propuso hacer una conferencia en este ciclo de conferencias dedicadas a la figuración y la vanguardia en el siglo XX, pensé en hacerlo sobre el arte FOB porque, bueno, como ha dicho Ana Moreno, estoy trabajando últimamente sobre todo en la figura de Raúl Dufy para una exposición que se celebrará el año que viene. En concreto se va a titular Raúl Dufy del exterior al interior. Bien, además de pensar en hacerlo, ¿podrían bajar las luces si no les importa? Sobre el fobismo, pensé también en hacer un recorrido que no tuviese un corte usual, formalista, sino que tuviese una mirada un poco distinta. Es un poco, bueno, un experimento, espero que salga bien, y está basado en algunas investigaciones que ya se han realizado fundamentalmente, pero creo que es interesante porque de esta manera lo que voy a intentar es no hablar solamente sobre las obras o el estilo FOB en los pintores y cómo representan la figuración, sino intentar insertar las obras que vamos a ver dentro del contexto histórico y dentro de un fenómeno como el turismo, que es un fenómeno que está presente en bastantes de las obras que vamos a ver. Está presente en los artistas FOB y que además supuso una serie de contradicciones importantes, tanto anteriormente en el caso de Boudin, de los impresionistas, como en el caso de los artistas fobistas. Bien, remitiéndome ya al asunto de la conferencia, querría decir que la palabra turismo viene del griego tornos o del latín tornare, y hace referencia a un movimiento circular que se realiza alrededor de un punto, determinado un punto o un eje. La acepción moderna de turismo alude a un viaje en el cual se parte de un punto y se retorna a él tiempo después. Es un poco, por eso es el origen etimológico que he mencionado. Bien, el turismo, como saben todos ustedes, no es un fenómeno moderno.
sino que viene ya de antiguo. En concreto, se suele decir que el primer turista fue Petrarca en el año 1333, cuando realizó un viaje desde Aviñón, hizo un recorrido por París, por Colonia, por Lieja, Lyon, etcétera, y volvió a Aviñón. Y se considera el primer turista porque frente a los peregrinos o a los mercaderes o a los diplomáticos que se movían por Europa en esa época, él va a ser el primero que hace un viaje con el fin del conocimiento exclusivamente. En el otro caso, tenían unos fines más utilitarios. El turismo, en todo caso, tiene un momento, casi punto de partida, que es el siglo XVI, sobre todo con el Grand Tour. El Grand Tour es el viaje que realizaban los aristócratas, los jóvenes aristócratas ingleses y del norte de Europa para formarse. Se realizaba normalmente cuando tenían entre unos 16 y unos 21 años. Y con este viaje lo que se pretendía es que, aparte de los conocimientos que habían adquirido, conociesen otras culturas distintas, se empapasen en otras tradiciones culturales, otro tipo de política, de sociedades, también de arte, y sobre todo que tuviesen como referente el ejemplo de la antigüedad. El viaje normalmente acababa en Italia, o Italia era un punto muy importante del mismo. Aquí vemos algunas imágenes más tardías relacionadas con este viaje a Italia del Grand Tour. Bueno, he de decir que el viaje era un viaje, a diferencia de cómo conocemos hoy los viajes, era un viaje que se realizaba de manera individual, acompañado por un preceptor, normalmente, y era un viaje que carecía de comodidades, como vemos sobre todo en la obra de Cattell. El viaje era una especie de rito de paso de la juventud para, una vez ya vuelto a Inglaterra, vuelto al norte de Europa, poder adquirir una serie de responsabilidades que le correspondían por la familia, por su importancia social. Este turismo tuvo su momento álgido en el siglo XVIII, de hecho se puede considerar como un exponente del espíritu ilustrado, de conocer, de ver otras culturas y de buscar, pese a la diferencia de las culturas, buscar una unidad entre todas ellas. Pero en el siglo XIX fue perdiendo importancia, sobre todo debido a dos motivos: las guerras napoleónicas a comienzos del siglo XIX, que impidieron que los turistas ingleses durante 15 años fuesen a Italia. Y luego, otro dato importante es el surgimiento, se da como fecha 1841, el surgimiento del turismo moderno o de la concepción un poco moderna del viaje en torno al inglés Thomas Cook, que inventó el viaje organizado y el viaje colectivo, un viaje en el que ya no tenía... Bueno, el viaje que realizaban los viajeros del Grand Tour era fundamentalmente bastante improvisado y se podía uno encontrar con cualquier problema y tener que solventarlo. En todo caso, en el siglo XVIII aparece ya otro nuevo manera de turismo, que va a ser un turismo de tipo terapéutico y que va a relacionarse sobre todo con las estaciones termales de montaña y con los balnearios junto al mar. Este turismo aparece ya a mediados, finales del XVIII en Inglaterra, en enclaves como Brighton o como Hastings, y va a pasar también a Francia. En Francia, y ya nos vamos a ir acercando un poco al tema de la conferencia, perdonen esta digresión, en Francia hubo un turismo desde comienzos del siglo XIX prácticamente, en relación a un turismo de estaciones termales de montaña en los Pirineos fundamentalmente, también en otros enclaves, y luego un turismo de balneario, sobre todo en la costa normanda y también en otros enclaves como puede ser Biarritz en la costa atlántica o como puede ser Niza en la costa del sur.
En todo caso, a mediados del 19, que es cuando aparece el ferrocarril, se crean las líneas de ferrocarril, el turismo a la costa normanda, a puertos como puede ser Dieppe, Fécamp, Tretà, Granville, Sant-Adrès, Trouville sobre todo, se va a convertir en el turismo prioritario, el más importante, porque se podía llegar a sus enclaves desde París en menos de 5 horas, lo cual hacía un poco que nos acerquemos a la situación actual. En muchos de estos casos, sorprendentemente, fueron los artistas y los escritores los que se adelantaron a los empresarios del turismo. Es reconocido el caso, por ejemplo, de Tretà o de Trouville o de Sant-Adrès, que fueron novelas que se publicaron en París, las novelas o cuadros que se expusieron en los salones, los que llamaron la atención un poco a los visitantes, a los lectores o a los visitantes de los salones y dieron lugar a que empezase un turismo masivo, bueno, un turismo organizado por empresarios en estos enclaves. Aquí tenemos dos imágenes ya referidas a la costa normanda. Aunque los artistas van a representar estos enclaves de la costa normanda desde los años 30, 1830 aproximadamente, Corot, Paul Huet, etc., va a ser en los años 60, sobre todo en la década de los 60, cuando se empieza a representar los turistas y las construcciones turísticas a pie de playa. Aquí tenemos el primero, se considera que es Charles Maussan. Y aquí tenemos también otra obra de Eugène Lepoitvin, que es como más anecdótica, donde vemos bueno, pues los baños que se realizaban a pie de playa con el instructor enseñando cómo tirarse de cabeza, etcétera, etcétera. He traído otras dos imágenes también de otros pintores conocidos por estas escenas. Eugène Isabey, que sobre todo había realizado más escenas de naufragios en la costa normanda, y Eugène Boudin, que va a ser un poco el que le dé mayor popularidad a estas escenas de burgueses o de turistas en la costa normanda. En el caso de Boudin ya empezamos a encontrar un asunto que se va a repetir, y es, aunque lo utiliza como tema de representación desde el año 63, 64, ya a finales de los 60 se empieza a cansar. Hay alguna carta en la que habla de los turistas como parásitos, y más tarde en su carrera va un poco a abandonar este tipo de temática de los turistas. En el caso de los impresionistas, Monet, siguiendo un poco el ejemplo de Boudin, y otros impresionistas como Manet, hicieron pintura de turistas, o representaban a los turistas en las playas de Trouville, de Sant-Adrès, etc. Sobre todo a finales de los años 60 y a comienzos de los años 70, pero curiosamente a partir de finales de los 70 Monet decide dejar de representar este tipo de escenas, un poco, me supongo que parecido, la opinión es un poco parecida a la de Boudin, y se va a dedicar a pintar sobre todo escenas sublimes de la costa normanda, en las que no aparece prácticamente ningún personaje, o los personajes son diminutos, y enfatiza todavía más la magnificencia de la costa. Es curioso esta separación entre, por una parte, la pintura de los turistas, en la cual, como vemos aquí, como señalaré un poquito más adelante, el mar o la naturaleza tiene un carácter como menor, prácticamente ni se ve, y luego este interés por el paisaje, ya digo, de corte sublime, en el que los personajes ni siquiera aparecen. Bien, los artistas fauves fueron, como saben todos ustedes, fueron en gran medida herederos del impresionismo. Casi todos se formaron, siguiendo la tradición impresionista o neoimpresionista, y luego reaccionaron contra ella. Pero heredaron muchos de los temas y muchos de también de la manera de pintar de los impresionistas.
El grupo de pintores Fauve que tuvo más relación con los impresionistas se considera el grupo de artistas de Le Havre, que son Fries, Dufy y Braque, y también Albert Marquet. Me voy a referir sobre todo en una primera sección a los viajes que hicieron, bueno, al recorrido que hicieron por las costas normandas, tanto Dufy como Marquet, en el año 1906, y en el cual hicieron pinturas que recogen un poco la tradición impresionista de estas vistas de turistas o de enclaves turísticos de los años 60 y comienzos de los 70. Vemos como Dufy incluso repite prácticamente el mismo punto de vista. Lo que pasa es que bueno, han pasado los años, han pasado casi 40 años, y tenemos ya el paseo más urbanizado, y ese sentido que vemos de la importancia de la presencia de los paseantes, de los turistas en estos enclaves como Saint-Adresse, en el norte de Francia. Hay otra cosa que es importante, es en estas obras de los artistas del grupo de Le Havre, todavía no se desmarcan totalmente de los impresionistas, y como vemos en estas pinturas, por ejemplo, Dufy intenta representar la bahía de Saint-Adresse a una determinada hora del día y con unas condiciones climáticas concretas. Luego los fauvistas, sobre todo Matisse y Derain, van a intentar eliminar esta parcialidad de lo contingente, de representarlo en un momento determinado, las impresiones que un artista tiene en un momento determinado, y van a intentar hacer una pintura más permanente, también más abstracta, tanto en las formas como en los colores, como veremos más adelante. En el caso de Marquet, aquí tenemos una vista que también recuerda a otra de Monet. También vemos esa pintura que todavía no tiene los colores propios bueno, más peculiares del arte Fauve, pese a que las superficies en los dos marineros son planas, con colores fuertes y con también un delineado muy, muy profundo en el contorno, pero como también está representado un momento del día. También en los artistas Fauve suelen utilizar estas vistas desde alto, normalmente desde hoteles o desde casas, posiblemente de amigos, que ya habían utilizado artistas como Monet o como Pissarro, en las cuales, bueno, la figuración en estos casos queda un poco restringida, queda en un segundo término y se convierte en parte del paisaje, de un paisaje urbano. He traído también esta otra obra en la que vemos la dependencia que existió entre los temas que plasmaron los artistas impresionistas y los que luego plasmarían los artistas Fauve. En el caso de Dufy, con ya una simplificación mayor de las formas, no hay estos pinceladas en forma de coma que eran típicas de Monet, y la vibración del cuadro, sino son superficies mucho más bidimensionales. Incluso de esta obra se suele referir la novedad de las figuras que se transparentan a través de la bandera, que en realidad podrían aludir como a dos momentos concretos, dos visiones que tiene el artista que las sintetiza en una. Pero, bueno, y aquí también querría enfatizar, estos artistas, aparte del ejemplo de los impresionistas, también se basaron en un tipo de representación que adquirió mucha popularidad en esos años, en finales del siglo XIX y comienzos del XX, que son las tarjetas postales turísticas. Muchos de los pintores Fauve, como vamos a ver, utilizaron los mismos encuadres, a veces muy repetidos muy directamente, para inspirarse en sus composiciones, y aquí vemos un ejemplo de Dufy del año 7, del año siguiente. Utiliza prácticamente la misma vista, con un punto de vista un poquito elevado, con los personajes apoyados en esa barandilla, pescando.
pero lo tenemos también en Marqué, con la vista de la Estacade de Sant Andrés, y que hace referencia a esta postal, creo recordar que es del año 4 en concreto, y lo tenemos también otra vez en Dufí con la representación un poco de los bañistas que están en la playa de Sant Andrés, y al fondo las edificaciones más importantes como el Hotel Marie Christine. Quería señalar que la utilización de estas tarjetas postales, en cierto modo, va a hacer que las obras tengan un cierto sentido convencional, y a veces, pese a que los artistas van a querer alejarse de lo que es típico o lo más turístico, etcétera, van a acabar recurriendo a este tipo de vistas que a su vez muchas de ellas estaban, como vemos, estaban basadas también en las novedades que habían aportado los impresionistas. Otras obras importantes de Dufy Marqué aquel año, del año 1906, o las más importantes, más famosas, son las que representan los carteles de Trouville. Y en estas obras, sobre todo, los historiadores han hecho énfasis, han remarcado que están pintadas desde la playa hacia el interior de Trouville. Vemos los carteles y vemos las edificaciones, pero prácticamente no tenemos referencia del mar. La naturaleza ha quedado un poco ocultada. Solo prevalece el sentido, digamos, urbanizado, el sentido más de ciudad que tenía Trouville. Trouville era famoso desde el Segundo Imperio por ser uno de los enclaves que más se había desarrollado gracias al turismo, con un turismo internacional, de hoteles que acogía a gente de distintas nacionalidades. Y en las guías se habla ya desde los años 70, por ejemplo, la guía Diamant del año 1873 dice: Trouville es París transportado durante 2 o 3 meses a la orilla del océano, con todas sus cualidades positivas y sus vicios. En el año 1908, la guía Baedeker, que es una de las más importantes de la época, va a volver a decir que Trouville es el boulevard de verano de París. Esto lo vemos reflejado sobre todo en las obras de Monet de los años 70. Vemos cómo esto que venía comentando, que la ciudad aparece como muy enfatizada en el aspecto urbano y los paseantes que están en primer término en ella, pero el mar queda relegado. En el caso del hotel de Roche Noire, vemos incluso que prácticamente ni siquiera vemos el mar, y ahí como la terraza del hotel se convierte en el ancho del cuadro que nos invita a nosotros a pasear como los turistas, los burgueses que aparecen ahí en primer término. Y una cosa que es importante también señalar es cómo estos turistas están totalmente vestidos y protegidos del sol por sombrillas. Es un turismo, como he dicho, terapéutico, que va a intentar, o era el de esta época, que va a intentar unir las bondades de estar fuera de la ciudad o de estar en la naturaleza, junto al aire libre, la brisa del mar, pero sin renunciar a todas las comodidades de la vida urbana. En el caso de Dufy y de Marqué, sobre todo en el caso de Dufy, hay un cambio importante, y es que ya los protagonistas normalmente no van a ser tanto los turistas de alta sociedad. En el caso anterior vemos las banderas que aluden a los huéspedes de los hoteles, que eran de distintas nacionalidades. En el caso de Dufy, sobre todo, hay un mayor interés por los paseantes un poco de clase media, clase baja, no son los burgueses que hemos visto anteriormente. Esto va a ocurrir en muchos de los artistas fauves, y sobre todo en el caso de Flamand y de Derain, como veremos más adelante, que van a
oponerse directamente a plasmar el ocio burgués. En el caso de Boudin podría relacionarse con los orígenes tanto de su familia, que era una familia humilde. Él trabajó durante 5 años en una empresa en el puerto de Le Havre, una empresa de importación de café. También se puede relacionar con las primeras obras que realizó, algunas de contenido social incluso, y otras de mercados, como vemos aquí este ejemplo de una obra basada en Boudin, muy directamente. Y en Dufy hay en este momento de la pintura Fauve, hay una tensión irresuelta, en cierto modo, entre estas vistas elevadas que veíamos antes, que se alejan de los personajes y hacen de ellos parte de un paisaje urbano, que va a ser una manera de hacer que tendrá un desarrollo en su obra posterior, sobre todo, que a veces utiliza unas vistas muy picadas, típicas, por ejemplo, de la pintura japonesa, y luego otras vistas en las que utiliza unos primeros planos muy metido dentro del grupo de los espectadores aquí, por ejemplo, de esta verbena que vemos aquí, o los jugadores de bolas en el stack. Bien, existió otro tipo de turismo, un turismo menor, que fue el que existió en torno a París, en torno a los meandros del Sena, y al cual también los impresionistas se hicieron eco de él en sus pinturas. Los artistas Fauve, sobre todo Flamanck y Derain, que vivieron y que crecieron en Chatou, que está en uno de los meandros del Sena, siguieron, en muchos casos, pintaron obras en los mismos enclaves en los que habían pintado los impresionistas. Como vemos en este caso, vemos una pintura de Monet de la Grenouillère del año 69, y cómo el mismo enclave, o prácticamente el mismo enclave, va a ser pintado posteriormente por Flamanck. Los pintores Fauve, en todo caso, recogieron esta tradición, como venía diciendo, yo he dicho anteriormente, pero también intentaron separarse de ella de dos formas. Intentaron separarse a nivel formal, por sus colores, por la rapidez de ejecución, la factura muy rápida, muy directa, a veces muy sencilla, y también a través de la temática en la que, como he dicho, los burgueses no tienen importancia, de hecho a veces están excluidos del cuadro. Vemos aquí, por ejemplo, he puesto para comparar, en los mismos años en los que se está forjando el fauvismo, Monet expone el año 1904 en la Galería Durand-Ruel, expone la serie de pinturas que había hecho en Londres. Él había estado en Londres en 3 ocasiones, entre 1899 y 1901, y las expone en 1904 porque durante casi 3 años se dedica a retocarlas en su estudio. Frente a estas pinturas sumamente elaboradas, de una cualidad casi evanescente, en cierto modo también los críticos más conservadores de la época aludieron a que era casi con un sentido metafísico un poco. Ya hemos visto también la alusión a lo sublime antes en los acantilados de la costa normanda. En la pintura de los Fauve va a ser una pintura directa, una pintura que por lo menos se presenta como una transcripción prácticamente sin elaboración por parte del artista. Simplemente de una manera rápida y espontánea va a pintar con colores muy vivos, dejando a veces la imprimación a la vista, con unas pinceladas muy amplias y con colores arbitrarios, o colores por lo menos prácticamente sacados del tubo. En el caso de los Fauve, de los artistas Fauve como Derain y como Flamanck, sin embargo, como digo, también va a haber un alejamiento respecto a los protagonistas de las obras impresionistas,
que eran estos paseantes burgueses que veíamos, a veces turistas, que vemos en el cuadro de Monet, y sin embargo en los cuadros de André Derain o en los cuadros de Flamand van a ser sobre todo trabajadores, amas de casa, trabajadoras también, pescadores, como veíamos en la obra anterior. Para ver un poco la diferencia entre el punto de vista de unos y otros, he traído estas dos obras que se suelen a veces comentar por su contraste. En el cuadro de Renoir lo que vemos es una escena casi de idilio social, de distintas clases sociales, todos reunidos en torno a los placeres, por una parte de la mesa, pero también los placeres del flirteo, y en la que encontramos representados desde personajes muy bien vestidos, como la figura femenina con guantes y sombrero que tenemos arriba a la derecha, o el señor con sombrero de copa, a personajes vestidos de manera más popular, como pueden ser las modistas, algunas de los personajes femeninos, o los remeros con una camiseta de tirantes y con unos sombreros de paja. En el caso de Flamand, frente a esa especie de idilio social de distintas clases sociales y de reunión alegre en torno de festejo del fin de semana, lo que encontramos es más bien bueno, pues una simple pareja perteneciente a una clase social más baja y envuelta por la naturaleza, de forma que hace las mismas pinceladas rodean a las figuras como si quisiesen mostrar que son parte integrante de esa misma naturaleza. Ya digo que en las obras Faub no va a haber esa alusión a los placeres, a la fiesta, a las reuniones sociales, sino que normalmente incluso las figuras van a estar separadas unas de otras y van a sus trabajos, pero de manera callada y sin relacionarse. Hay otra cosa que separa, según los historiadores, a estas dos pinturas, y es en el caso de Renoir, utiliza una técnica y utiliza una manera de hacer que se relacionó sobre todo con el impresionismo, obviamente, pero como heredera de la pintura de las fiestas galantes del siglo XVIII. Él siempre comentó su atracción por Fragonard, por Boucher, por Watteau, y ahí en cierta medida hay una manera de hacer un poco que deriva de ese muy delicada, con colores a veces pasteles, que deriva un poco de la pintura francesa del XVIII. En el caso de Flamand, sin embargo, el punto de referencia es Van Gogh. Van Gogh, al cual los críticos de la época aludían a que se había dedicado principalmente, sino exclusivamente, a pintar escenas de trabajadores y de campesinos, a los cuales había hecho protagonistas de sus obras. Flamand vio la retrospectiva que se hizo en las Galerías Bergien en 1901, en marzo de 1901, y quedó encantado. Él comenta en una de sus memorias: encontré en sus obras algunas de mis aspiraciones, sin duda las mismas afinidades nórdicas, y al mismo tiempo que un sentido revolucionario, un sentimiento casi religioso de la interpretación de la naturaleza. Salí de aquella exposición con el alma sobrecogida. Y luego en el mismo texto en otro texto alude a que aquel día que vio la exposición amó a Van Gogh más que a su padre. Esta representación de los campesinos, de los trabajadores de la tierra, frente a la representación burguesa en el caso de los impresionistas como Renoir, la vemos en estas pinturas. Hay que recordar también que, bueno, aparte Derain y Flamand, aparte de de haber crecido en el Château, tenían unos, sobre todo en el caso de Flamand, tenían unos ideales anarquistas que los acercaban a los intereses más del pueblo en frente a los de la burguesía,
y él va a poner bastante énfasis en este sentido. En el caso de esta vista de Derén vemos cómo esta es una representación del puerto de Lepec, que está cercana que es un puerto del Sena, cercano a Château, donde aparece los carruajes que están esperando para ser cargados. Hay personajes que van y vienen, como digo, normalmente sin hablar entre ellos, y este personaje central, que un poco es la réplica del mismo artista o del mismo espectador que está ahí en primer término y que nos mete en la composición. En todo caso, pese a la idea de simplicidad y de querer ser una pintura, la pintura Fauve, casi popular en su manera de hacer, muy sencilla, también en el caso de Derén y de Flamenc, sobre todo en el caso de Flamenc, hay una relación muy directa con las postales turísticas. Aquí vemos uno de los casos. En concreto se han hecho estudios en los que aluden a cómo Flamenc deriva mucho más directamente de las postales como punto de referencia frente a Derén, que utiliza unos encuadres un poco más, digamos, atrevidos, con picados, muy fuertes y de más originalidad. Vemos aquí, por ejemplo, esta obra es bastante clara, vemos como la escena es prácticamente la misma, lo único que ha hecho es compactar un poco la escena con el mástil de la gabarra acercándose al árbol para que dé la sensación de mayor bidimensionalidad y cortando también el puente. Vemos también esta escena en la que ha quitado a los burgueses que están ahí pescando y que están pasando la tarde junto al río. Y en la obra que creo que es más significativa de todas es esta otra, el puente de Château, que es prácticamente la misma composición que la tarjeta postal, pero con unas diferencias notables. Vemos que bueno, la manera de pintar es muy expresiva, el cielo, las pinceladas de primer plano, y luego la misma perspectiva de la carretera, del puente, vamos, se viene un poco, se eleva y se viene casi sobre nosotros haciendo que sea el cuadro más plano, pero significativamente Flamenc ha quitado los raíles que implican la modernidad, ha quitado también las dos figuras vestidas de manera un poco a la moda o contemporánea, y ha quitado también los letreros que hay en las casas del fondo que anunciaban distintos productos. En cierto modo, lo que quería señalar con esto es cómo Flamenc lo que hace es mostrar en buena medida una imagen un poco idílica de lo que había sido Château anteriormente, un sitio donde los trabajadores, los campesinos están disfrutando, están haciendo sus labores, pero donde no hay la presencia del turismo, donde no hay estos elementos de modernidad y donde no hay tampoco los contrastes que ya eran evidentes en esa época, porque en esa época, por ejemplo, bueno, las crónicas se refieren a los problemas que existían en el río por la cantidad de tráfico comercial que existía, que subía y bajaba por el río. Bien, voy a pasar a Londres. En el año 1905, Derén expuso junto con sus compañeros en el Salón de Automne, y Ambroise Vollard poco después fue a su taller y adquirió toda su producción, la producción que tenía en el estudio, y le culminó a hacer un viaje a Londres para realizar vistas de Londres un poco parecido a lo que había hecho Monet los años anteriores y que había expuesto con éxito en 1904, como he dicho. Cuando Vollard le instó a hacer esto, un poco no era tanto por rivalizar con Monet, como a veces se ha dicho, como por aprovechar la moda de estas vistas de Londres, pero con un pintor más joven, también con unos
honorarios más bajos. Deren marchó a Londres, hizo 3 viajes a Londres en marzo hizo 2 viajes, en marzo de 1906, 2 viajes cortos, luego pasó una temporada otra vez en Francia y entre enero y febrero volvió a viajar a Londres y volvió a realizar otra serie de, otros dibujos y otra serie de obras. En total pintó unas 30 obras. Se supone que no todas las pintó en Londres, sino que allá, como se han descubierto recientemente los apuntes, a partir de esos apuntes algunas las realizó en Francia ya, en su estudio. En todo caso, Deren señaló en cierta ocasión que él iba a intentar hacer del Támesis otra cosa distinta de fotografías en colores, dice directamente en una de sus cartas. Pero en realidad el recorrido que lleva a cabo Deren es un recorrido que casi se parece a los recorridos que ofrecían las guías turísticas de la época. Un recorrido en el que vemos representados los distintos enclaves más emblemáticos de Londres, también las distintas clases sociales, y en el que, a diferencia de Monet, que había pintado desde unos 3 o 4 puntos concretos de la ciudad y había repetido sus vistas a distintas horas del día, en el caso del de Deren, lo que hace es moverse a través de la ciudad y representar casi todos los puentes de la ciudad, representar también, como he dicho, escenas de las calles de Londres, del interior, como Regent Street, que veremos más adelante. En sus obras, otra vez vemos, como en este caso, cómo la inspiración de las tarjetas postales está presente. Vemos aquí, en esta imagen de Westminster, cómo utiliza una técnica que todavía tiene algo de Cézanne en la parte superior de la pintura. En la parte inferior hay una pincelada más rápida, que es todavía heredera un poco del puntillismo. Pero lo que me interesa un poco señalar es, aparte de esta relación con las tarjetas postales, cómo aparecen como 2 clases sociales o 2 vistas de París, de Londres, sin entrar en conflicto, sino más bien conciliadas una con la otra. El Londres del poder, del Parlamento, y el Londres de los obreros, con estas gabarras que están en el Támesis y que, una de ellas creo que lleva ladrillos y en la otra lleva carbón. La unión de estos 2 términos, Westminster y las embarcaciones que surcaban el Támesis, hace que encuentren en reconciliación, que haya, que se cree una imagen un poco de, en vez de conflicto, de nivelación de los distintos estamentos o las distintas clases sociales que había en Londres. Como he dicho, Deren va a recorrer los distintos puentes. En que es el puente de Londres, hace varias vistas, y en algunas, como esta, va a repetir otra vez unas vistas parecidas, unas imágenes parecidas o puntos de vista parecidos a los de las tarjetas postales. El puente de Londres era otra de las recomendaciones de las guías de la época, la guía Baedeker, que en concreto aludía al tráfico enorme de comerciantes que pasaba por ella. El puente de Londres está cerca de la zona del puerto, de la zona más comercial de Londres, y vemos cómo el caso de Deren hace una representación muy, muy parecida a la de las vistas de las postales de la época. Aquí tenemos otra vista de Port of London, que es la parte del puerto de Londres, donde vemos al fondo el puente de la Torre de Londres, y está tomada desde el puente de Londres. En esta vista, aunque representa el puerto y representa a los estibadores, los trabajadores del puerto, están tomados desde una perspectiva muy alta
no los vemos en primer plano y no se mezcla con ella. Está tomada desde el puente, como digo, y en primer término aparece parte del pilón del mismo puente. En todo caso, son escenas parecidas a las de las fotografías, también que aparecían en guías y en libros de la época, como las que vemos aquí. Derain representó también en una de las escenas a obreros, también de esta zona de Londres, en un atardecer, pero lo hace sorprendentemente junto con un cielo, con estos rayos rasgados que penetran a través de las nubes, que le da un carácter un poco sobrenatural. En todo caso, él hizo vistas de distintas clases sociales y de distintos enclaves de Londres, de la parte interior también, como vemos en este caso en Hyde Park, donde se sintió interesado por sobre todo las mujeres femeninas muy elegantemente vestidas e inaccesibles que se pasean por el parque, los niños. En el caso de la obra de la derecha, es una obra curiosamente que hasta hace muy poco tiempo se atribuía al puerto de Lepec, porque repite un poco el mismo tipo de composición, pero se sabe por sus apuntes que pertenece a Londres, y donde vemos una escena un poco caricaturesca de un padre arrastrando a un niño que se quiere volver para ver los caballos que están esperando para que se suba un transeúnte. En todo caso, la obra una de las más famosas de esta serie y que me parece más interesante es esta de Regent Street, una de las calles comerciales más importantes de Londres, donde él representa casi una especie de catálogo de los distintos medios de locomoción y de los distintos habitantes de Londres. Vemos desde una bicicleta, un coche de motor, pero también un autobús con caballos, una carroza y una pequeña carroza más pequeña donde hay dos figuras, dos mujeres conduciendo. También vemos en la parte derecha a dos burgueses paseando por la acera y detrás de ellos a varias modistas o costureras, podrían ser, según se refieren los libros. Y en la parte izquierda, en la margen inferior izquierda, es curioso la aparición de un hombre bocadillo, que es una curiosidad de Londres que no existía en otras ciudades y que aquí un poco Derain la refleja un poco como vengo diciendo, con esta mirada casi de turista, de ver no profundizar en las cosas, sino hacer un abanico de lo más emblemático, lo más representativo de Londres. En esta serie, Guillermo Solana hizo una conferencia hace poco y se refirió al intento de Derain de nivelar lo antiguo y lo moderno, lo industrial y lo clásico, las construcciones más emblemáticas con las construcciones industriales, y cómo el paisaje prácticamente aplasta y crea una pequeña franja donde todo se confunde y donde lo importante viene a ser el cielo y el río. Esta nivelación social es un poco la propia de la mirada del turista y también la mirada de las tarjetas postales en las que se inspira Derain. Curiosamente, Derain escribió a Matisse en una de sus cartas que él quería plasmar en sus vistas de Londres algo fijo, eterno y absoluto. Y hay algo en sus obras, como dijo también Guillermo Solana, algo casi trascendental, que se puede relacionar con su interés en el mismo Londres por la obra de Turner, que fue uno de los pintores que más le interesó en sus visitas a los museos, pero que también a través de Turner yo creo que un poco deriva también de otro pintor de la gran tradición francesa como es Claudio de Lorena, al cual Turner digamos, siguió en muchas de sus obras.
Bueno, cambiamos de escenario y nos vamos al sur de Francia. En 1904, Matisse visitó, invitado por Paul Signac, visitó Saint-Tropez, en la costa azul de Francia, y pasó allá desde julio hasta septiembre, pintando junto a Signac. Al año siguiente volvió a viajar al sur de Francia y en ese caso estuvo en Collioure desde mayo hasta septiembre. En julio se le unió Derain y ambos estuvieron pintando conjuntamente. En las vistas que ambos hicieron del sur de Francia, un poco se adelantan a un tipo de turismo que estaba emergiendo y que va a ser un turismo que se desarrolle sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, que va a ser un turismo más relacionado con el deporte y con la vida, las cualidades físicas del hombre. Frente a enclaves turísticos ya reconocidos como podría ser Niza o Mónaco, estas pequeñas poblaciones todavía no tenían un turismo desarrollado y eran, como digo, pequeños pueblos de pescadores. Y, sin embargo, como vemos en esta tarjeta postal, que es de hacia 1902, se sabe, hay algunas tarjetas que están muy bien datadas por la costumbre que existía, bueno, la legislación que existía en las tarjetas en la época, de que no podían llevar en la parte de atrás donde estaban la dirección del destinatario, no podían llevar parte de texto y el texto tenía que estar en la parte de delante. Esta manera de mandar o de esta legislación cambió a partir de 1904 aproximadamente y hay algunas tarjetas en las que sabemos muy bien que son un poco anteriores. En esta, como vemos, otra vez vemos la relación, cómo repite los mismos modelos, pero yo digo que el turismo que se iba a gestar en el sur todavía era un turismo incipiente. Es un turismo que, frente al turismo que iba a Niza, al cual se le recomendaba ir en invierno, sobre todo para no pasar calor, es un turismo relacionado con el sol y con el verano. Es un turismo en el que también lo que se pretende es que el turista se integre en las poblaciones. No es como hemos visto en el caso de la costa normanda, como un boulevard de París, sino que el turista lo que tiene que hacer es aprender un poco a convivir con los pescadores y a aprender de los pescadores su manera de ser y su fuerza, que se la da en cierto modo el sol y el mar. En 1911 el doctor Adolphe Monteuil escribía, por ejemplo, en el libro L'usage chez soi de vin, d'air, de lumière et de soleil. La acción regeneradora del sol es tan profunda que produce, la palabra no es exagerada, verdaderas resurrecciones. Los baños de aire, de luz y de sol ejercen en la salud y en el vigor del individuo y de la raza una influencia considerable. Son una condición de la energía vital. Este turismo relacionado, como digo, con el cuerpo y con el deporte también va a ser defendido por razones casi patrióticas, para fomentar una juventud vigorosa que se pueda enfrentar a los enemigos de Francia. En 1905, la Revue, por ejemplo, se escribía: el turismo se ha convertido verdaderamente en una escuela de iniciativa, de actividad, de sangre fría, de buena voluntad, de ardor viril, de noble y sana ambición. Contribuye a que el noble animal humano se desarrolle hacia la belleza y el bien. Y un poco posterior, también en 1910, en relación a este surgimiento del deporte, en el libro de Georges Casella, Le sport et l'avenir, encontramos la siguiente referencia, en este caso relacionando el turismo y el arte, el deporte y el arte, perdón.
El arte actual permanece siempre anclado en las formas manieristas de antaño. El sentido natural de la armonía que poseen los hombres del deporte se espanta ante las fantasías antiestéticas del arte. El arte al que aspiramos no existe todavía, en efecto. Será fruto de un concepto muy sobrio, de línea armoniosa. Magnificará la belleza humana, el esplendor del desnudo, la alegría imperecedera de las carnes sanas. Exaltará la alegría de vivir, la serenidad de los fuertes, la nobleza de los placeres naturales. Bueno, esta manera de concebir el deporte y el arte, en este caso, aunque el autor alude a que no existe, en cierto modo se va a relacionar un poco con la visión que van a ofrecer los artistas FOB en el sur de Francia. Vemos aquí otro cuadro de Matisse en el que vemos la referencia con las tarjetas postales. Pero bueno, quería referirme sobre todo a las escenas de pescadores que hace sobre todo Derain, en las que utiliza un punto de vista bajo, que se acerca a los pescadores y en las que la sencillez de la vida de los pescadores es un poco enfatizada como motivo artístico, pero también como ejemplo a seguir. Es esta relación con el mar, los placeres sencillos frente al turismo burgués que habíamos visto en la costa normanda, y también en relación al sol. Este es otro cuadro de esa época que un poco a mí me parece significativo de la manera de representar esta relación del hombre con la naturaleza. Casi aquí parece una escena en la que las figuras y el paisaje están totalmente relacionadas, donde vemos figuras semidesnudas o casi desnudas. En este caso son barcas de pesca, pero hay que tener en cuenta, o aluden los historiadores como James Herbert, al cual sigo un poco en esta interpretación, que estas escenas se estaban exponiendo en París y que llamaron la atención también hacia estos nuevos enclaves a los posibles turistas posteriores y a los empresarios del turismo. Como digo, es un turismo muy diferente del que veíamos en el norte de Francia, donde se protegía del sol, el mar casi no aparecía en las representaciones o quedaba relegado, y aquí, sin embargo, juega un papel importante el calor, el verano, el mar, la relación con la naturaleza. Bien, como Matisse, como he dicho, viajó a Saint-Tropez en el año 1904 y allá fue invitado por Paul Signac. En las obras que realiza, como esta que ya hemos visto, un poco recoge la misma idea de Signac de pintar Saint-Tropez en el Golfo como una imagen armónica en la que el Golfo se cierra sobre sí mismo, el paisaje, las casas se integran casi en el paisaje, y luego sobresale solamente la torre de la iglesia como elemento presencia humana que relaciona ambos términos y que da al cuadro unidad. Es un poco la misma manera que también había pintado Signac tiempo atrás, pero en este caso en la técnica de Matisse es una técnica más improvisada, no es esta técnica científica de pequeños puntos, muy controlada, que es propia del neoimpresionismo, sino una técnica más espontánea, más, en cierto modo, expresionista o preexpresionista. En determinado momento, en 1904, Matisse pinta también esta otra obra del Golfo de Saint-Tropez, donde, como vemos, se relaciona con la anterior, salvo que lo que antes era el pueblo, el lugar que ocupaba el pueblo, aunque ahora tenemos un primer plano, o sea, una cercanía mayor, pero parece que el lugar que ocupaba el pueblo ahora lo ocupan las figuras. La figura de una mujer vestida de manera elegante y la de un hijo, que en realidad son la mujer, la esposa del pintor Amélie y el hijo Pierre. Incluso el contorno de la figura de la mujer repite también un poco el mismo contorno de la bahía del Golfo de Saint-Tropez.
Pues en determinado momento, en 1904, Matisse decide incluir en estas obras también personajes mitológicos como ninfas desnudas. Hay una, como vemos, se repite prácticamente la misma escena anterior, sigue estando la presencia de la figura femenina, de la mujer elegantemente vestida, aparece un niño que está envuelto en una toalla, pero también aparecen unas 5 figuras desnudas que sorprendentemente participan del mismo picnic con las figuras, estas figuras de turistas que veíamos en el cuadro anterior. Es como si el presente y el pasado se uniesen en una sola escena. Al pintar estas obras, Matisse posiblemente se inspiró en la obra de pintores amigos suyos, como es el caso de Cros, que venía pintando escenas de ninfas en el sur de Francia. Pero quería remarcar cómo hay un intento, sobre todo, de unir el presente del turismo, como vemos en esa figura, con el pasado, y de conciliarlos los dos sin estridencias. Es un poco lo contrario a lo que sucede con el cuadro de Gener-sur-l'Herbe, uno de los cuadros en los que se inspira Matisse, y frente al cuadro de Matisse, en el cuadro de Manet, lo que vemos es los contrastes muy acusados entre las figuras vestidas, las figuras desnudas. Vemos también que las figuras no son figuras mitológicas, sino que son figuras de la vida moderna. Los 2 hombres están vestidos a la manera de los estudiantes de la época, y la figura femenina, que en realidad es la modelo Victorine Meuré, que también posaría para Manet para el cuadro de la Olimpia, para este cuadro que representa, que creó tanto escándalo porque es como la imagen de una prostituta. En el cuadro de Manet también este personaje femenino está desvestido. Vemos sus ropas en primer término y está claro que no es una figura mitológica. En el cuadro de Matisse, sin embargo, hay un intento de conciliación del presente, del momento y también de la presencia del turista en las figuras con el pasado. Incluso vemos como el mismo tocado que aparece en la figura vestida lo tenemos en otra de las figuras que está sentada en primer término. Cuando Matisse decide hacer esto, lo que hace es un poco trasladar o echar mano de la gran tradición de pintura francesa que venía desde antaño, que venía sobre todo desde Poussin y Claudio de Lorena hasta Ingres, y buscar un tipo de paisaje y de representación en la que no es tanto lo sublime, como veíamos en el caso de Monet en la costa normanda, sino un paisaje arcádico, un paisaje pastoral. La tradición pastoral es una tradición muy presente en Francia, está también en Corot, está en otros pintores y se extiende precisamente hasta el Arte Fauve. Los historiadores han relacionado un poco, han puesto el acento en el contraste que existe en la obra de Matisse respecto a otras imágenes del pasado que se estaban haciendo en esa época, como vemos aquí en René Menard. René Menard era un pintor más conservador, cercano a Maurice Denis, a los simbolistas, y en el que su imagen representa un pasado lejano e inaccesible, un pasado al que no se relaciona con el mundo actual y, en cierto modo, implica esta vuelta a los ejemplos de la antigüedad como modelo, una vuelta que estaban proponiendo los sectores más conservadores del panorama político francés, como Charles Maurras, o como los simbolistas también, Maurice Denis, que apoyó a Maurras.
En el caso de Signac es un poco todo lo contrario. No representa el pasado arcádico al que no podemos llegar, sino que representa el futuro utópico. Signac era un pintor comprometido con los ideales anarquistas y aquí lo que representa es la sociedad ideal en la que aparecen trabajadores, campesinos, figuras populares que están gozando de la naturaleza en una etapa posterior a la lucha de clases o a los conflictos de la sociedad actual. En el caso de Matisse, va a ser una búsqueda un poco intermedia en el que las figuras, por una parte, aluden a un pasado arcádico, pero por otra parte están arraigadas en el presente o aluden al presente y aluden al momento que se estaba viviendo en esa época. Los historiadores han planteado cómo estas imágenes que van a ser frecuentes en la pintura de Fauve, estas imágenes en las que las figuras combinan el presente con el pasado y con el paisaje en una idea armoniosa, en cierto modo son independientes tanto del modelo conservador que hemos visto en el caso de Menard como del modelo anarquista en el caso de Paul Signac. Pero este tipo de representaciones se relaciona un poco con una imagen de Francia, del sur de Francia, que va a atraer luego a las generaciones siguientes a visitar este sur de Francia, y va a traer también el turismo, dándole a este turismo una especie de cobertura no solo artística, sino también en este sentido clásica, porque se relaciona con la tradición francesa. Vemos en este caso una escena de Derain en la que hay por una parte unas escenas cercanas al baño turco de Angres, pero otras figuras más modernas como casi dionisíacas. No, desde luego ni Matisse ni Derain comulgaban con los ideales conservadores, pero en cierto modo daban pie a que posteriormente se aprovechase su pintura con este giro conservador que se va a producir en la escena francesa. Bueno, concluyendo, querría decir que lo que vemos en esta relación de los pintores con el turismo, vemos la dificultad de posicionarse, como muchas veces utilizan las tarjetas postales, la imagen un poco común o del turismo, de las imágenes de las tarjetas postales, una imagen que no crea contrastes, simplificada de la realidad. Por otra parte, vemos cómo, aunque no quieren representar las figuras burguesas, sí que están utilizando imágenes un poco idealizadas, como en el caso de Flamand. A veces en el caso de Derain, cuando viaja a Londres, su visión de Londres no es la visión de los barrios bajos de Londres, no penetra en los conflictos, sino que hace una visión nivelizada. Y en el caso de los pintores como Derain y Matisse, que pintan en el sur, como aportan esta nueva visión de la pintura que se relaciona con el turismo que está emergiendo y que le da esta pátina clásica que va a ser aprovechada posteriormente. Hay que decir que estas imágenes, que en cierto modo son independientes en esta época, luego cuando surja, independientes del conservadurismo, de las ideas conservadoras de vuelta a la antigüedad como modelo y vuelta al Mediterráneo, con la aparición o el surgimiento de la Primera Guerra Mundial, van a ser interpretadas de manera nacionalista como imágenes del ideal clásico francés del orden frente a la barbarie alemana. Pues nada más. Muchísimas gracias.